continuar con el trabajo al lado de, bueno, de nuestras fuerzas y del trabajo que estamos haciendo aquí en Frontera, en Salto. Mañana vamos a ir a Paysandú. Ustedes saben que hay un evento muy especial en Paysandú y se vota un barco y es un evento con el presidente de la República, así que aprovechamos la avenida al litoral para acompañar, poder hablar con el jefe de división, con el coronel y con el jefe de aquí de la unidad, ver cómo se desarrollan los trabajos, tanto en Frontera como los que vamos agregando en materia social. Como ustedes saben, aquí mismo donde estamos, a pocos metros, se están cocinando 1000 platos de comida para los salteños en situación más carenciada. Así que todo esto hace el trabajo que estamos haciendo y todo hace nuestra preocupación. ¿Cómo cataloga el trabajo justamente que se viene cumpliendo en las fronteras? Como muy bueno. Como muy bueno, y creo que ahora estamos en esta circunstancia de brote, ¿no? De la cual ya hemos tenido otros previamente. Estamos en el 6º brote, pero si uno mira el barrio, la región, nosotros venimos con números que, a pesar de estas circunstancias, son números alentadores. ¿Alentadores qué quiere decir? Que si nosotros no bajamos la guardia, que esa es la clave, si no bajamos la guardia y seguimos tomando las medidas que hay que tomar, a pesar de que la orilla está lejos, porque está lejos todavía, uno puede decir, bueno, tenemos una travesía que la vamos llevando en forma favorable, a pesar de todo lo que tiene de desgraciada la circunstancia. El trabajo de nuestros efectivos en Frontera yo creo que es gran parte de lo bueno que se ha recorrido, porque lo que voy a preguntar ahora no tiene prueba en contrario, es difícil porque no sucedió, pero uno se preguntaría, si no hubiera estado desplegado todo el despliegue de Frontera que hicieron nuestras fuerzas, el ejército y las demás fuerzas, hubieran sido los mismos resultados. Yo creo que el hecho de poder haber estado desplegando a partir del primer día trabajos sanitarios, trabajos migratorios, trabajos de formación, avisándole a los ciudadanos que atravesaban los puestos que tenían que cuidarse, tenían que contribuir, evitando, yo recibo reportes todos los días, en el día de ayer en Frontera tuvimos un auto con ciudadanos brasileños que no habían pasado por migraciones, que se los llevó a que volvieran a su lugar de origen, es decir, las cosas que se evitaron también son parte de los resultados que tenemos hoy, ¿no? Entonces, no bajar la guardia, seguir acentuando. Recién estuvimos repasando con los oficiales, en estas horas se empezó a expedir en migraciones un documento que se les pende a cada ciudadano que ingresa al país, sea de nacionalidad oriental o extranjero, si se hizo el hisopado, si viene con una cobertura de salud y si tiene o no síntomas. Ese documento de migraciones a nosotros nos habilita, cuando digo a nosotros, digo al personal del ejército que está en los puestos de frontera, habilita solicitarlo y en el caso de que no lo tenga, volver hacia atrás. Es decir, toda persona que circule por nuestra zona fronteriza rumbo al sur, puede ser que se le solicite por parte de nuestro personal el documento que acredita que tiene un hisopado negativo y tiene una cobertura de salud. ¿Cómo lo tomamos justamente los otros países a propósito de esta normativa del Uruguay? Mire, estas son cosas que usted sabe que se hablan en el ámbito de los vecinos, ¿no? Yo estuve casualmente en estas últimas horas hablando por otras circunstancias que con el embajador de Brasil charlamos de estos temas también. Estamos en una situación que no es normal, porque una pandemia obviamente no es una situación, altera la normalidad absolutamente, y por lo tanto las medidas que se van tomando son medidas que uno no desearía tomar, como no desearía tener una pandemia, pero las toma justamente por la situación que hay irregular, anormal, y son medidas que obviamente, como son extraordinarias, pueden molestar, pero hay un bien superior a cuidar, que es la salud de todos nosotros. Entonces, cuando hay un bien superior, todos sabemos que de repente hacemos cosas que normalmente no hacemos, pero que están hechas en función de cuidar la salud de todos los uruguayos. Hubo un malestar particular hoy, así lo manifestaron en algunos programas, desde la República Argentina. ¿Puedo hablar con las autoridades de ese país al respecto de esta nueva medida del presidente que anunció el presidente el día pasado? No, usted sabe que todo lo que es migraciones corresponde al Ministerio del Interior. Nosotros tomamos una injerencia cuando se está unos kilómetros afuera de la frontera. Pero todo el trámite migratorio es un tema que hace al Ministerio del Interior y obviamente a la Cancillería. Vuelvo a reiterarle, cuando hay medidas extraordinarias puede haber cierta distorsión, pero el ánimo que todos tenemos es cuidar la salud. Entonces, a veces que estas medidas
como van en pos de un bien superior, que sabemos que esperemos que sean lo más transitorias que se puedan, son medidas que, bueno, por más que molesten hay que tomar. ¿Hay una nueva política de defensa o de las instituciones de las Fuerzas Armadas en función del rol social que están cumpliendo? Por ejemplo, la elaboración de platos de comida o así también algún refugio en cuarteles. Yo le voy a responder de esta manera. Usted me pregunta cuál es la política de defensa hoy. La política de defensa hoy, o la mejor política de defensa, es seguridad, lo que estamos haciendo en la frontera, asistencia a la emergencia sanitaria, lo que veníamos hablando recién, asistencia a las políticas alimentarias y sociales, como estamos haciendo en materia de alimentación y de refugios, como se hizo aquí y se hizo en el resto del país. Así que todas estas cosas, seguridad, políticas sanitarias, políticas sociales y alimentarias, esto es la defensa y esto es lo que nuestras fuerzas están haciendo hoy. Se sigue con el apoyo al trabajo que emplean los funcionarios de la aduana, porque en ese momento también hubo cierto malestar. Lo seguimos haciendo a solicitud de la propia Dirección de Aduanas y porque está todo enmarcado en la ley 19.677, la ley de fronteras y el decreto reglamentario. Hoy nuestros efectivos muchas veces están, lo hablamos con el director nacional de aduanas, donde nunca el Estado estuvo, donde no hay aduanas, porque estamos en el medio, muchas veces en el medio de la nada, de un monte, en zona fronteriza, y cuando allí un efectivo nuestro encuentra un gran contrabando o un delito de abigeato o eventualmente narcotráfico, tiene que actuar. ¿Por qué? Porque tiene la obligación como funcionario público de actuar. No es decir, mire, esto lo tiene que hacer otro, yo no lo hago. Si hiciera eso, el propio funcionario público está cometiendo una irregularidad. Tiene la obligación de hacerlo, pero aparte lo tiene que hacer para cuidar a la ciudadanía, ¿sí? y cuidar a la sociedad. Entonces, lo hacemos porque corresponde, pero aparte porque el director de aduana nos ha solicitado muchas veces y él lo ha dicho públicamente. Incluso en materia de seguridad, hay muchos lugares, incluso en frontera, que hay aduana, pero que de noche hay un funcionario solo, hombre o mujer, y él nos pide correr a nuestro puesto para que esté cuidado por nuestros soldados y pueda desarrollar una actividad con más seguridad. La presencia de muchos soldados en establecimientos también ha generado aspectos positivos de la gente que está en la zona. ¿Cómo toma usted el hecho de que la gente valore que los militares estén en las calles custodiando algunos pasos o algunos caminos rurales? Como bien dice usted, nosotros recibimos hoy en día los números nuestros de celular, son muy fáciles de acceso, cualquier uruguayo, y uno recibe recibe WhatsApp de gente que no conoce, de frontera, de compatriotas de frontera, que agradecen el trabajo que están haciendo nuestros efectivos, porque estamos, vuelvo a reiterar, donde nunca había estado el Estado. Y eso es, la presencia de un funcionario, en nuestro caso del Ejército o de otra fuerza, significa seguridad, significa custodia, significa protección, significa defender también la producción. Y todo esto hace a que como uruguayos y como sociedad estemos más protegidos. Por eso que cuando incluso estoy aquí, como estoy permanentemente recorriendo, lo primero que hago es agradecer. Porque me parece que es de toda persona bien nacida, cuando hay alguien que, a pesar de la obligación legal que tiene y profesional que tiene cumplir una función, lo hace pensando en su sociedad, corresponde que cualquier persona, independientemente de la jerarquía, agradezca. Y yo agradezco. ¿Es una forma de incluir también a los militares en la seguridad pública? A ver, nuestros militares, las Fuerzas Armadas, tienen por orden legal una misión fundamental, que es la defensa de la soberanía. La seguridad interna es materia de la policía. En circunstancias críticas se recurre a todos los recursos humanos. Cuando una sociedad, como una familia, está en una situación límite, recurre a todo lo que tiene para abordar esta situación. En frontera, todo el sistema político, el Parlamento, esto es una decisión del Parlamento por unanimidad. El Parlamento tomó una decisión hace 2 años que es histórica porque no existía antes, y es que en zona fronteriza las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad. No es que no esté la policía, agregan Fuerzas Armadas a la policía. Claro, también la posibilidad de que uno tenga posibilidad de que la policía vaya a otro lugar y que haya zonas donde seamos más efectivos en el trabajo. Pero esta es una decisión que se tomó porque todos sabemos que la frontera es una zona sensible de los países. Son las puertas y ventanas de los países. Así como en nuestras casas, nuestras fronteras son las puertas y las ventanas. Y si cualquiera de nosotros deja las puertas y las ventanas abiertas de noche, seguramente alguien se le mete. Bueno, los países tienen que tener las puertas y las ventanas de su sociedad controlada para que allí los uruguayos estén más protegidos. Ministro, ¿se ha seguido evaluando y analizando los ataques que ha recibido, por cierto, el Ejército en algunas bases en estos últimos tiempos? Porque tal vez por la pandemia, la langosta, nos hemos olvidado de estas situaciones. ¿Cómo está el tema? ¿Qué novedades hay?
Nosotros tuvimos algunos eventos que fueron públicos, que básicamente, por la información que tenemos, son instancias donde se ha intentado, en algunos lugares se ha logrado, y en algunos lugares fueron trágicamente logrados, el robo de algún armamento. Pero esto es una situación que ha sucedido y que está hecho, por la información que tenemos, por personas delincuentes que quieren obtener un arma seguramente para comercializar en el mercado clandestino, ¿no? Toda la línea va por ahí. ¿Cómo? Toda la línea de No investigación va tenemos por ahí. ninguna información que diga lo contrario. Yo esto lo informé públicamente. Y vuelvo a reiterar, tuvimos algunos episodios menores y tuvimos una tragedia. Sí, sí. ¿Qué información tiene acerca del segundo caso positivo en el hospital militar? Bueno, yo tengo ahí información para agregarles ahora de último rato. Nosotros tenemos 2 episodios en el hospital militar. Los contactos que se ha realizado el hisopado hasta este momento son negativos. Allí hay 15 personas que están cuarentenados y en la tarde de hoy tuvimos 2 episodios positivos más, no en el hospital militar, sí en el ámbito de sanidad. Es decir, personas que se atienden, porque son efectivos del ministerio, que se atienden en sanidad, pero no están fuera del hospital. Un caso en el batallón 14 y un caso en el comando, en dependencias del comando del ejército allí del campus deportivo, digamos, ¿no? Que yo fui informado recién por el comandante del ejército y por el director de sanidad. Ya están, obviamente, está estableciéndose el hilo epidemiológico para establecer los contactos. Son contactos de un instituto, de una de las instituciones de salud que tiene casos positivos. Así que hoy tenemos en el ámbito de sanidad de las Fuerzas Armadas 4 casos positivos. 2 dentro del hospital militar y 2 en unidades y en dependencias del ejército. Y bueno, veamos en las próximas horas cómo camino se están tomando todas las previsiones. ¿Alguna otra novedad, más allá de todos estos temas? ¿Algún anuncio que tenga que hacer, que no le hayamos preguntado y que a veces quedan fuera? Por último, el compromiso de derechos humanos que adquirió el presidente de la República, ¿se está cumpliendo, se va a cumplir? Esto es un compromiso que parte de una obligación legal y parte de una convicción política y también de algo que sale muy profundo adentro del alma. Yo ayer casualmente estuve reunido con autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, allí en el Ministerio de Defensa, estuvimos hablando de estos temas y como usted sabe, todo lo que esté de nuestro alcance para colaborar va a ser hecho con todas nuestras posibilidades. Todo lo que es materia de investigación por orden legal corresponde a la justicia y a la institución. Cuentan con nosotros para colaborar en esto con el objetivo de la paz, que es quizás uno de los valores más importantes que tenemos como sociedad. Muchas gracias. Ministro, la ministra Arberecha habló de ajustes para el próximo quinquenio en diferentes ministerios. ¿Habrá recorte en el Ministerio de Defensa? Nosotros estamos trabajando, empezamos la semana pasada a trabajar con el Ministerio de Economía. Usted sabe que nosotros lo hicimos durante nuestra campaña electoral, algunos objetivos. Esos objetivos siguen absolutamente vigentes. Tenemos que compatibilizarlo con la situación en que estamos, ¿no? de esta pandemia que nos vino, que revuelve todos los planes que había. Pero vamos a trabajar aumentando la creatividad y el trabajo para poder lograr esos objetivos. Bien, gracias. A ustedes.